Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Esta semana os he hecho el tutorial muy fácil, especial para principiantes. Es un jersey que podéis hacer en absolutamente todas las tallas. Podéis también hacerlo en adulto. Y solamente tenéis que repetir una vuelta. Es todo el jersey igual. Tenéis que tener muy presente el contorno de la cabeza, ¿vale? Porque tiene que pasar por ella, como siempre os he dicho. La medida es para 2 añitos más o menos y lo podéis hacer la talla que vosotras queráis. No tenéis que tampoco calentaros mucho la cabeza. Medís el contorno de la cabeza, ponéis las cadenas, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que las partes tienen que ser impares, ¿vale? Tienen que ser impares. Por ejemplo, yo he puesto aquí 21, 13 en cada manga, 13 en cada manga y 21. Y mirar, ¿veis? Tiene las... Bueno, lo he combinado en blanco y gris. Y es como si fuera un punto de arroz en 2 agujas. Es un punto alto y un punto bajo. Punto alto, punto bajo. ¿Vale? Es muy simple. Y ya está. No tiene nada. Ahora lo veréis. Pues nada, espero que os guste, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos. Y como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme. Y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Bueno, para hacer el jersey vamos a necesitar sobre 110 gramos de lana gris. He utilizado yo de esta marca, que son 240 metros, 95 gramos. Y pues ya, mira, ya han quitado 5 gramos, porque eran 100, pues ahora son 95. Madre mía, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Lo de quitar gramos, por favor. O ya lo tenían. No sé. Es un no parar. ¿Vale? Es un acrílico. Ya sabéis que trabajo con lana acrílica. Y luego he necesitado sobre unos 50 gramos, unos 40 gramos más o menos de lana blanca, para hacer lo que son los elásticos y las rayitas estas que le he hecho. He utilizado 2 ganchos, uno de 4 milímetros y otro de 3 milímetros para lo que son los puños debajo, y el cuello no lo he hecho porque esto te lo vais a tener que tener en cuenta a la hora de introducir la cabecita. Yo lo he trabajado con un 4 cuello, pero vosotras ya ahí más adelante os lo digo, pero lo tenéis que sospesar. Pues nada, vamos a empezar por el tutorial. Bueno, yo he empezado con una cadena de unos 64 puntos de cadena, ¿vale? Todo dependerá de lo que tú necesites. Aparte de lo que tú necesites, de cómo tengas tú el punto, tienes que hacer una muestra de punto. Más o menos yo la quería, que es cuando al estirarla, sobre unos 40 centímetros, más o menos. Que la podía estirar y que pudiera caber bien la cabeza. Luego, para el cuello, siempre podemos conjugar con lo que es el punto elástico. Bueno, cerramos la cadena con punto deslizado y vamos a hacer una vuelta base de punto alto. Levantaremos 4 cadenas y en este mismo punto vamos a hacer un punto, y con este vamos a contar este y 12 más, en total 13. Tienen que ser impares, como os he dicho, ¿eh? Entonces, 2, 3 puntos altos, 4, así hasta llegar a 13. Y aprovecháis para esconder en lo que es el hilo.
Ya tenemos 13, esto va a ser una manga. Y ahora punto de cadena y en el mismo punto, punto alto. Y ya contamos hasta tener 21. Con este, 21 puntos altos. Una vez tenemos los 21, volveremos otra vez a repetir punto de cadena y total 13 de la manga. En el mismo punto haremos un punto alto y llegaremos hasta 13. Una vez tenéis los 13 de la manga, punto de cadena y acabaremos con 20 porque las 3 cadenas nos van a contar como un punto alto. Entonces tenemos que tener 20 puntos altos en lo que es la espalda, que va a ser la espalda de esto. Porque aquí vamos a hacer el cambio siempre de vuelta. Si muchos os preguntáis ¿cuántos puntos en la manga? ¿Cuántos puntos tengo que poner? Pues mirad, vosotros partís los puntos que necesitáis en dividido entre 4. Y más o menos en las mangas quitáis 5 o 6 puntos, ¿vale? Que es lo que es pues una tercera parte. Una parte de 4, por ejemplo, 20 son 4 partes, son 5. Pues una parte la quitáis de las mangas. Más o menos es así la división, para que tampoco tengáis lo que os dé, quitáis 5 o 6 puntos de cada manga y los añadís al delantero y a la espalda. ¿Vale? Entonces aquí terminaremos con 20. Termináis con 20 y recordad las 3 cadenas 21. Cerraremos siempre con punto deslizado todas las vueltas. Y levantaremos 4 cadenas. Y ahora vamos a empezar ya el punto. Mirad. Haremos una vareta, siempre. Siempre empezaremos igual. Y siempre terminaremos lo mismo. Solamente tenéis que repetir esta fila. Solo. Punto alto, vareta. En el siguiente punto bajo. Punto alto. Punto bajo, ¿veis? Aquí por medio de la espiga. Punto alto. Punto bajo por el medio de la espiga. El punto bajo siempre por el medio de la espiga. Cuando vayáis a llegar a la esquina, siempre este de aquí será un punto bajo, siempre, todas las vueltas. Y aquí en la esquina haremos vareta, cadena, vareta. O punto alto, cadena, punto alto. Continuaremos con punto bajo, punto alto. Punto bajo, punto alto. Los 21 puntos que tenemos. Siempre vamos a llegar con un punto bajo. Siempre. Ahora veréis. No voy a cortar el vídeo para que lo veáis. Ay.
¿Veis? Ya llego, aquí tengo el punto de cadena, punto bajo, punto alto, cadena, punto alto. Y saldré siempre con un punto bajo, por en medio de la espiga, ¿eh? No se os olvide. ¿Veis? Ahora vamos a hacer la manga, veréis cómo llegamos con un punto bajo a la esquina. ¿Vale? ¿Veis? Llegamos con punto bajo y punto alto, cadena, punto alto. Y volvemos otra vez a repetir lo mismo. Llegaremos hasta el final de la vuelta. No voy a parar para que veáis como es una vuelta tan corta, es que solamente tenéis que repetir esto, porque todas las vueltas van a ser igual. Y esto podéis hacer un jersey de hombre, de mujer, de niño, de adolescente. ¿Vale? Mirad. Aquí llegaremos, ¿veis? Con un punto bajo por el medio de la espiga, aquí. Y cerraremos con punto deslizado. Y ahora tenemos que volver a repetir la misma vuelta. 4 cadenas, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto. ¿Vale? Cada vez que lleguéis a la esquina, ya sabéis, punto alto, cadena, punto alto. Y así vamos a trabajar hasta que vosotras necesitéis. No tiene más el jersey. Es que más fácil imposible. Y está hecho en un momento. Y más con esta lana que se me olvidó deciros que es de K, grosor de K. Pero vamos, más o menos por los metros lo sabréis. Pues ahora a trabajar. Bueno, una vez que vosotras lo tenéis bien de sisa, de la medida que necesitáis, yo lo he trabajado durante 10 centímetros. Del cuellecito, veis que son 4 pulgadas. Del hombro hasta debajo de la sisa tiene 12 centímetros o 5 pulgadas. Y de ancho son 28 centímetros o 11 pulgadas. 28 y 28 son 56. Contorno. Ahora lo que vamos a hacer es unir lo que es delante y detrás. Entonces no vamos a perder lo que es la secuencia, recordar punto bajo, punto alto y donde está luego el punto alto, punto bajo. Con lo cual ahora vamos a subir 3 cadenas. ¿Vale? Esto es la manga, ¿veis? Aquí vamos a dejar el cambio de vuelta, que veis casi no se nota. Yo siempre los dejo detrás, en lo que es la espalda. ¿Veis? Entonces, aquí si queréis ponerle más cadenas, recordad siempre la secuencia. Entonces, yo le voy a poner un par de cadenas. Esto va a ser la vareta donde luego vamos a cerrar. Lo que será el cambio de vuelta, siempre para que quede debajo del brazo. Entonces 3, voy a ponerle 2 cadenas. Esto será una vareta, punto alto, una vareta, punto bajo, punto alto. Le voy a poner otra, 3, y así será ahora aquí.
Recordad, estas 3 cadenas son la vareta, cuentan como una vareta, un punto doble, no, un punto alto, perdón. 1, 2 y 3. Esto es un punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Ahora saltaré todo hasta llegar aquí a la esquina y punto alto. ¿Vale? Y ya hago la secuencia. Y continúo. Recordad, he puesto 3. Y continuamos hasta la siguiente esquina. Cuando ya hemos terminado, aquí en la esquina haré el punto alto, como si fueran las 3 cadenas que hemos dejado, ahora lo veréis. Entonces voy a añadir las 3 cadenas que os he dicho. Punto bajo, punto alto, punto bajo, salto todo lo que es la manga y llego a la siguiente esquina con un punto alto. Y voy trabajando hasta llegar a esas 3 cadenas que os acabo de decir ahora, que hemos hecho al principio. Mirad, cuando ya vamos a llegar a lo que es la esquina, el final de la vuelta, ¿veis? 1, 2, 3, termino con punto deslizado en la tercera cadena del inicio. Y ahora, si queréis hacerle otra rayita, para hacer una rayita, si es que no tenéis que hacer nada más que cambiar de color, uno, dos, tres, cerramos con el color blanco. Y ahora recordar, punto alto, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, punto alto, punto bajo. Aquí veis, ya tenemos aquí el punto alto. Siempre tenéis que seguir la secuencia. ¿Vale? Y ya hemos añadido ahí los 3 puntos. Cuando lleguéis aquí debajo, pues lo mismo, ¿veis? Termináis siempre siguiendo la secuencia. ¿Vale? Punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Y ya continuamos. Cerraremos con punto deslizado. ¿Vale? Aquí, en las 3 cadenas que tenemos, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y así continuaremos trabajando ahora lo largo que queráis. Ahora os digo. Bueno, una vez que tenéis de largo lo que vosotras necesitáis, recordad que hay que hacer unas vueltecitas en punto elástico. Mirad, yo he trabajado 16 vueltas. La última vuelta la he hecho toda en punto alto, ¿vale? Alrededor, con el mismo gancho. Entonces, os lo digo en centímetros, que son 15, casi 16 centímetros, 15 centímetros y medio o 6 pulgadas. Entonces ahora lo que haremos, por donde hemos cortado el hilo ya gris porque no lo vamos a utilizar, haremos un punto elástico y lo vamos a hacer con un gancho, un número menos. Si hemos trabajado con un 4, pues con un 3. ¿Vale? Entonces cogeremos y vamos a levantar
3 cadenas. Y esto lo vamos a mirar, a coger. ¿Veis? En relieve ya las cadenas que tenemos debajo las vamos a coger por aquí. Y haremos las 3. Y ya como hemos hecho en relieve por delante, la siguiente lo haremos por detrás. Es un punto alto, pero en relieve. Por delante, por detrás. Por delante, por detrás. Y así vamos a trabajar hasta finalizar la vuelta. Esto lo vamos a hacer en las mangas, en el cuello también. Las mangas las terminaremos con una vuelta en punto alto también. Bueno, mirad, cerramos la vuelta con punto deslizado en relieve por delante. Y volveremos a otra vez a repetir la misma vuelta. 3 cadenas y en relieve por detrás, en relieve por delante. Así trabajaremos sobre 5 o 6 vueltas, lo que vosotras decidáis, como si queréis trabajar 10. ¿Vale? Y luego haremos la manga, que yo ya la he hecho para que veáis. Me falta cortar los... ¿Vale? Aquí le he hecho menos elástico. ¿Ves? Pues ahora iremos a por la manga. Bueno, mirad, para hacer la manga, aquí donde hemos añadido los 3 puntos de cadena, ¿vale? Vamos a entrar. Ahora sí, José. Entraremos y vamos a seguir siempre la secuencia, ¿eh? Recordarla. Tres cadenas, punto alto, punto bajo, aquí haremos un punto alto, y aquí ya veis que tengo el punto alto, ya punto bajo. Ya sigo la secuencia hasta finalizar la vuelta. Bueno, llegaremos con punto deslizado, cerramos, ¿vale? Aquí en la tercera cadena del inicio. Ahora vamos a disminuir un punto de un lado en el principio de la vuelta y otro al final de la vuelta. ¿Cómo? Pues yo lo he hecho de esta manera. He deslizado este punto, que es el primero que viene, y ya en este segundo he subido las 3 cadenas. Perdón, esto es una vareta, he subido una cadena, ¿vale? Y ya continúo con la secuencia. Ahora cuando lleguemos al final, pues lo cerraremos aquí. Una vez habéis llegado aquí, ¿veis? Aquí están las 3 cadenas. Lo estaba haciendo mal. Aquí tenéis las 3 cadenas, el punto que hemos deslizado al principio y este punto que tenemos que deslizar al final. Pues lo que vamos a hacer es hacer aquí en medio como si fuera un punto alto sin terminar y ya deslizaremos todos los puntos.
¿vale? Y ahora trabajaremos, deslizaremos el siguiente hasta aquí, deslizaremos un punto y ya levantamos 3 cadenas y continuamos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Bueno, una vez hemos vuelto otra vez, hemos hecho toda la... haremos exactamente lo mismo, ¿veis? Saltaré este, me posicionaré aquí más o menos, punto y deslizado, ¿vale? Y así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. Si no hacéis, si lo saltáis, lo que os quedará aquí es un agujero, ¿vale? Entonces, por eso, como yo lo he hecho, pues os lo digo para que lo hagáis. Le hacéis ese punto alto sin terminar y cogéis los 3 juntos y los deslizáis. Pues ahora yo he trabajado hasta que me han quedado 27 puntos. Bueno, y una vez terminada la manga, mirad, yo la he trabajado durante 14 vueltas más la vuelta de puntos altos que he hecho, como aquí debajo cuando hemos hecho lo mismo, el elástico, y he trabajado 14 centímetros en gris, 14 centímetros y medio, y en total 17 centímetros o 6 pulgadas y media, un poquito más, ¿vale? Una manga y la otra. Ahora lo que voy a hacer va a ser el cuello. El cuello, para que no os quede tan apretado, por si acaso, aunque esto mide sobre 40 centímetros, lo podéis hacer con el mismo... con el número 4, con el gancho del número 4, o bien si os lo veis que se queda muy desbocado, lo podéis hacer con un número 3. Pues nada, espero que os haya gustado, que como siempre os digo que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, y como siempre que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme, y que os espero el miércoles con otro tutorial. ¡Hasta el miércoles!